Una chica consigue un trabajo buenísimo. Ojalá que no pase nada que lo arruine. Nada como enrollarse con la esposa del jefe. Sí, eso sería terrible. Empezamos la historia con una chica re loca regando gasolina en el pasillo de una casa. Y mientras un hombre duerme tranqui en la sala, ella le prende fuego a todo. Y luego se queda ahí como la nena del meme contemplando su obra. Al parecer se ha puesto re loca como venganza. Ese señor fue responsable de la muerte de su familia, así que bueno, ella se ocupó. Y luego se libró de la policía porque les dijo que ha sido sin intención. Eso tiene sentido para mí. Y saltamos 11 años después. Ahí está ella, Claire, que sigue superando su pasado vengativo y ocasionalmente pirómano. Ahora le va bastante bien y ha conseguido el muy buen trabajo con un empresario muy exitoso en su firma. Y el trabajo viene con un apartamento en el edificio del jefe. ¿Qué nota? En su primera noche allí se encuentra a la esposa del jefe, a la esposa nadando sin nada, imagínate, como Diosito la trajo al mundo. Y le invitó a unirse a ella. Pero ella le dice que no y se va. ¡Qué antichévere! Al día siguiente en el trabajo va por ahí en la oficina haciéndole la pelota al jefe, lo que le sale fatal, por cierto. Así que esa noche literalmente recoge a un chico cualquiera de la calle y va a un bar a tomar algo. Donde justo se encuentra la esposa del jefe. ¡Ah, mira que es grande el destino y esa ciudad es chica! La neta. Entonces la esposa del jefe, que se llama Genevieve, le dice que pongan celoso al chico y se escapen a nadar a la piscina. ¡Ay, pero qué traviesa que es! Me encanta. ¡Sexy! A la que no le encanta es a Claire, porque le dice que no. Y se queda con el chico, aunque al toque se le pierde porque al parecer es un policía encubierto y se va a trabajar. En fin, luego regresa a casa y se encuentra otra vez a Genevieve. Y bueno, al parecer no puede nadar con ella, pero sí que puede enrollarse con ella en su apartamento. Bueno, una cosa no tiene que ver con la otra. Sigamos. Al día siguiente, como si nada en el trabajo. E incluso le vino bien la noche de distracción, porque se las apaña para impresionar al jefe con un plan para urbanizar el muelle. Entonces va y le muestra el proyecto al jefe y luego van a almorzar. Eso es mucho progreso. Literalmente, de un día a otro se echó al jefe al bolsillo. Y a la esposa. La verdad, las cosas como son. Y en la noche sigue pasando el rato con la esposa del jefe. Es que es muy aventurera. Nada puede mal ir, Sal. Al día siguiente en la oficina todo le sigue yendo lo más bien. Va entrando en las grandes ligas y los proyectos importantes. Entonces el jefe le invita a una fiesta en su casa el fin de semana. Y allá está ella. Que qué casa más bonita, que qué decoración más bonita, que qué esposa más bonita. Es lo primero que sale mal. Y ahora todo tiene sentido. Ella creía que Genevieve era otra empleada. No sabía que se estaba tirando a la esposa del jefe. Yo sí decía que era demasiado aventurera. Re incómodo todo. El jefe allá manteniendo una conversación casual y ella ya intentando disimular que ha visto a su esposa sin ropa. Rarísimo todo. Pero bueno, se termina la fiesta y se va con otra compañera en el coche, que le cuenta todos los chismes. Al parecer el jefe estuvo casado antes, pero su esposa rica y vieja desapareció. Y luego apareció la guapísima Genevieve. Sospechoso, quizás. Pero la policía nunca pudo probar nada, así que todo bien. Oh, thank God. Más tarde Claire regresa a casa y está re traumada con sus descubrimientos. Esa malvada de Genevieve le rompió su corazoncito pirómano. El fin de semana Genevieve va a verla al gimnasio para discutir la situación o repetir la situación, lo que sí le ofrezca. Pero Claire la manda a volar. Entonces ella la persigue y le dice que sí, que está casada, pero que la cosa no va bien, que duermen en camas separadas y que se está enamorando de ella. Ay, el amor. Pero a Claire no le importa nada y se va de ahí, que no va a dejar que una carita bonita le arruine su futuro laboral. Ah, qué desafortunado. Es más, hasta sigue pasando el rato con el jefe, que le dice que sí, que está casado, pero que la cosa no va bien, que duermen en camas separadas y no sé qué. Pero que nunca dejará ir a su esposa. ¡Qué miedo! ¿Y qué hace Claire? Reconectar con Genevieve esa misma noche. Y justo cuando se estaban despidiendo, alguien las ve. Al día siguiente, el jefe está furioso en el trabajo, pero no pasa nada, hasta la noche, que le llega un mensaje de su jefe que dice, yo sé. Así que al día siguiente va muy nerviosa a trabajar, imagínate. Pero el jefe no llega, nadie sabe dónde se ha metido. Y luego llega la policía a investigar y le interrogan. Y justo le toca con el poli con el que tuvo la cita el otro día. Ciudad chica, ya saben. Entonces ella muy cooperativa le dice a la policía que anoche su jefe le mandó un mensaje sospechoso. Y que después de eso ella fue a la casa del jefe esa noche, pero no lo vio.
Ah, sí, también les dice que se estaba acostando con la esposa del jefe. Y bueno, ya sé que no se puede mentir a la policía, pero no es como que el policía le hubiera preguntado si tenía una aventura con la esposa de su jefe. Re pelotuda esta chica. Ay, ya que, seguro encabeza la lista de sospechosos. Es más, puede ser la única persona en esa lista y todo. Sí, porque Genevieve estaba en un viaje de negocios fuera de la ciudad, así que de momento no está implicada en la investigación. En fin, mientras estaba en la oficina recibe una llamada de Genevieve. Claire le cuenta que le ha dicho todo a la policía. ¡Todo! Entonces Genevieve le pide que se tranquilice, le dice que ya lo solucionarán juntas y le dice que la ama. Mientras tanto en la estación de policía están revisando el expediente del viejo caso de la desaparición de la primera esposa del jefe. En esa ocasión él y Genevieve fueron los principales sospechosos, pero nunca se pudo probar nada. Más tarde esa noche estaba Claire en su casa cuando de un momento a otro aparece Genevieve, que se ha colado por la ventana. Está re loca. Y como Claire no está para locuras a esa hora, le pide que se vaya. Ay, qué pecado. Al día siguiente la citan a ambas a declarar, y mientras Genevieve está ya tranquila como si no fuera con ella, la pobre Claire está contra las cuerdas. Esto no pinta bien. Y no es lo único, han encontrado en la escena del crimen un cabello de Claire. Ahí firme ella, reafirmando su posición como única sospechosa. Afortunadamente el portero se da cuenta, y como se han hecho compis entre recados, le avisa para que se escape antes de que llegue la policía. Así que ella, de la manera más sospechosa posible, se escapa de su casa y llega a hablar con el amigo portero. Llega a la conclusión de que tal vez, y solo tal vez, Genevieve la quiere incriminar en la desaparición de su esposo. Uy, no lo puedo creer. Entonces ella inmediatamente llama a Genevieve y le pide que se reúnan, pero era una trampa, solo para que ella se fuera y poder entrar a su apartamento. Allá se pone a investigar y se encuentra una carpeta con documentos. Al parecer Genevieve se ha creado otra identidad, se ha transferido dinero y está listísima para escapar cuando todo esto termine. Y hablando de Genevieve, ya se dio cuenta de que Claire le mintió para entrarle en el apartamento, así que ha regresado a casa, ha cogido un cuchillo y ha salido a buscar a Claire para hablar. A mí también me parece mentira. Pero Claire, que no es pelotuda, la manda a volar, literalmente, y la deja encerrada en el balcón. Entonces se pone a pensar y pensar en todas sus interacciones y se da cuenta de que se la ha jugado, que la ha preparado para incriminarla y ella cayó redonda. Y también se da cuenta de que caras vemos, desequilibrios mentales no sabemos. Anota eso. En fin, esa noche encuentran quemado el cuerpo del jefe, lo que hace a Claire todavía más sospechosa por sus antecedentes pirómanos. Ella llama a su amigo policía y le dice que no se va a entregar, que Genevieve la está incriminando y ella lo va a probar. A la mañana siguiente, los policías le presentan el caso a la fiscal. Está perdida esta chica. Igual al día siguiente se reúne con el compi policía que le dice: supongamos que eres inocente, cuéntame todo. Digo supongamos porque estás hasta el cuello de evidencia, pero supongamos. Y eso hace, le cuentas al color de las bragas de Genevieve cuando se conocieron. Entonces siguen hablando y concluyen que a la esposa anterior del jefe la han matado entre él y Genevieve y que el otro policía es cómplice, así que le tienden una trampa. Claire le dice que el jefe se lo dijo todo antes de morir y lo citan para discutirlo. Pero el que no es pelotudo va, mata al poli bueno y captura a Claire. Y no liga una. Y luego llega Genevieve, que debía matar a Claire, pero no puede porque se ha enamorado de ella. Alévolo cucarachón se nos puso sentimental. Y después llega el Gileste, que no lo había mencionado porque no era importante. Solo era el asistente del jefe. Pero resulta que también es el cómplice de Genevieve para deshacerse de su esposo e incriminar a Claire. ¿Y por qué quiere hacer eso? Se estarán preguntando. Bueno, resulta que también es el hijo del señor que ella quemó al inicio de la película. Pero qué chica es esta ciudad. En fin, después de explicarle todo eso, ahora sí que le iba a matar. Y iba porque ella se escapa. Entonces él la persigue, pero ella lo mata y le quita el arma. Y en esa llega el policía malo que le iba a disparar. Pero justo en ese momento cae Genevieve y la salva. Luego se ponen a hablar. Genevieve le dice que sí, que vale, que ella lo ha planeado todo, pero que se ha enamorado de ella. Suelta el arma, le dice que la ama y le pide que escapen juntas. Pero Claire, que ya no le cree nada a esa carita bonita, le entrega a la policía y recupera su vida. Y no solo eso, encima se vuelve millonaria, porque el ayuntamiento la indemniza por eso de que un policía la quiso inculpar y asesinar. Así que nada, todo le salió lo más bien. Y con esa extraña reflexión, termina la película. Love is deadlier than fire.
No digas mamadas, Mary Jane. Y hasta aquí el video. Si te gustó no olvides suscribirte. Nos vemos.